El poder de las palabras. Parecería que esta nueva colección de lecturas, El poder de las palabras, placer, cultura y saber, pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico u ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más, de adquirir un discurso letrado y culto, etcétera, etcétera. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, a ser uno más de los personajes del relato. ¿Desde dónde se pretende lograr esto? Desde un viaje hacia el pasado, un retorno al origen para reencontrar lo ya olvidado. El poder de las palabras, placer, cultura y saber, es ante todo una aventura, un viaje hacia lo desconocido, a través de realidades míticas y extraordinarias, de mundos maravillosos que perviven ocultos en las profundidades abismales del olvido. Desde este horizonte se desprende el principal propósito del poder de las palabras, placer, cultura y saber. No solo leer, sino leer con todos los sentidos y en voz alta. Aprender a dialogar con uno mismo a través del libro. Escuchar de viva voz contarnos una historia. Hablarnos sobre un mito. Narrarnos una fábula o una epopeya. El vínculo con la voz y la palabra no solo nos permite recrear el universo en su infinidad de formas, artilugios y colores y sonidos, sino que nos da la posibilidad de inventar el nuestro. En una palabra, lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. Vamos a hablar de un escrito de Bruno Traven, cuyo origen es desconocido increíblemente. Se sabe que nació a finales del siglo XIX, llegó a México a principios del siglo XX y prácticamente se hizo mexicano. Vamos a leer un texto clásico, Macario, e inicia así. Macario era un leñador en aquel pueblecito. Padre de 11 hijos andrajosos y hambrientos, no deseaba riquezas ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hacía 20 años, una sola ilusión, y esta gran ilusión era la de poder comerse a solas, gozando de la paz en las profundidades del bosque y sin ser visto por sus hambrientos hijos, un guajolote asado entero. Nunca logró llenar su estómago hasta satisfacerse. Por el contrario, siempre se sentía próximo a morir de hambre, pese a lo cual, todos los días del año, sin descartar los domingos y días festivos, tenía que dejar su hogar antes de que amaneciera para ir al bosque, del que regresaba al anochecer con una carga de leña a la espalda. Aquella carga que representaba un día de trabajo, la vendía en 2 reales y a veces por menos.
Solo durante el tiempo de aguas y el día de los fieles difuntos, llegaba a conseguir que le dieran hasta 3 reales por su carga de leña. 3 reales constituían una fortuna para su esposa, conocida en el pueblo como la mujer de los ojos tristes. Ella, de modo más marcado que su marido, producía la impresión de que se iba a desvanecer de hambre. Cuando Macario llegaba a su hogar al anochecer, tiraba la carga con un suspiro revelador de agotamiento. Tambaleándose, tropezando, llegaba hasta el interior de la choza y sin hacer ruido se dejaba caer sobre una silla primitiva que uno de los niños acercaba rápidamente a la mesa, sobre la que Macario extendía ambos brazos exclamando: ¡ay, mujer! ¡Qué cansado estoy y cuánta hambre tengo! ¿Qué hay de comer? Frijoles negros, chile verde, tortillas, sal y té limón. Él conocía la respuesta de su mujer desde mucho antes de llegar a su casa y hacía la pregunta simplemente por decir algo y para que sus hijos no le consideraran como una simple bestia de carga. Cuando aparecía la comida servida en jarros y cazuelas de barro, él ya se había quedado profundamente dormido, por lo que su mujer tenía que despertarle diciéndole: Macario, la comida está en la mesa. Demos gracias a Dios por las mercedes que nos dispensa a nosotros, pobres pecadores, musitaba él, e inmediatamente empezaba a comer. No había tomado los primeros bocados cuando se percataba de que todos sus hijos le vigilaban con la esperanza de que no se comiera mucho y dejara algo para que ellos pudieran repetir, ya que siempre su ración era insuficiente. Entonces dejaba de comer y se concretaba a beber el té limón. En cuanto vacilaba el jarro, murmuraba: oh Señor, si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final. Tantas veces habían escuchado sus hijos aquel lamento que ya no le prestaban atención, considerándolo como una forma de dar gracias después de la cena. Su mujer, la compañera más fiel y abnegada que hombre alguno pudiera desear, sabía que su esposo no comía tranquilo y suficientemente mientras sus hijos lo vigilaran con ojos hambrientos, deseando hasta el último de sus frijoles. Esto la apesadumbraba, pues tenía buenas razones para considerarle como un buen marido, con cualidades que ni siquiera podía soñar que encontraría en otro. Percatándose del excelente esposo que tenía, de lo mucho que trabajaba para mantener a su familia y de lo mucho que amaba a sus hijos, la mujer empezó a ahorrar hasta el último centavo de los pocos que ganaba lavando ropa y desempeñando trabajos pesados para otras mujeres del pueblo que gozaban de mayores posibilidades que ella. Después de ahorrar sus centavitos durante 3 largos años, que le parecieron como una eternidad, pudo hacerse del guajolote más gordo que encontró en la plaza. Reventando de gozo y satisfacción, lo llevó a su casa cuando los niños estaban ausentes y lo escondió en forma tal que nadie pudiera descubrirlo. No dijo ni una sola palabra cuando llegó su marido, rendido, agotado, hambriento,
y como siempre, rogando al cielo por un pavo asado. Aquella noche hizo que los niños se acostaran temprano. No temía que su marido se diera cuenta de lo que ella preparaba, porque el hombre se quedaría, como siempre, profundamente dormido en la mesa, de donde se levantaría como sonámbulo para dejarse caer, privado de sentido, sobre el catre. A la mañana siguiente, Macario se levantó para iniciar su trabajo diario y se sentó a la mesa para tomar su pobre desayuno. Hoy es tu santo, esposo querido. Felicidades. Toma, aquí tienes el pavo que durante tantos años has deseado y por el que tanto has rogado. Llévatelo a lo más profundo de la selva para que nadie te moleste y puedas comértelo solo. Ahora, date prisa antes de que los niños lo vayan a oler y se enteren de que lo tienes, porque entonces no podrías dejar de compartirlo con ellos. Anda, corre. Él la miró largamente con sus ojos cansados. Por favor y gracias eran términos que jamás empleaba. En cuanto a la idea de ceder un pedacito de pavo a su mujer, no tuvo cabida en su cerebro, porque su mente, acostumbrada a albergar no más de un pensamiento cada vez, estaba ocupada en aquel momento en el que la esposa le había sugerido correr con su pavo antes de que los niños lo descubrieran. Habiendo empleado largo tiempo en encontrar un lugar suficientemente apartado en lo más profundo del bosque, se encontraba con un apetito feroz, dispuesto a gozar de su totole. Se acomodó lo mejor que pudo y se recargó en la cavidad de un árbol grande. Sacó el pavo de la canasta, extendió las hojas de plátano ante él a manera de mantel y colocó el ave sobre ellas con un gesto de reverencia como para ofrecerlo a los dioses. Al mirar el pavo tan bien preparado y al aspirar el sabroso aroma del buen asado, pensaba: debo decir que mi mujer es una gran cocinera, solo que nunca tiene oportunidad de demostrarlo. Enseguida se lavó las manos en un arroyo cercano. Ya todo estaba a punto para aquella solemne ocasión en que se verían colmados los deseos de un hombre capaz de rogar durante largos años para que se le concediera tan gran merced. Asegurando la pechuga del pavo con la mano izquierda, tomó con la mano derecha una de las gruesas piernas del animal para separarla y empezar a comer. Cuando intentaba hacer esto, se percató de la presencia de dos pies humanos posados escasamente a 2 metros de él. Recorrió con la vista los pantalones negros y ajustados que cubrían unas botas cortas de montar hasta el tobillo y encontró para su sorpresa que pertenecían a un charro que observaba la operación que practicaba con el pavo. El charro se tocaba con un sombrero enormes alas, ricamente bordado de oro, y vestía una chaquetilla de cuero con hermosa botonadura del mismo metal y bordaba de plata y sedas multicolores. El pantalón lucía botones de oro en los costados de ambas piernas. Sobre las botas relucían 2 preciosas espuelas de plata maciza. El charro
Tenía un gran bigote negro y una barba como de chivo. Sus ojos, como dos incisiones, eran negros y penetrantes como agujas. ¿Qué dices, amigo, de darle un buen bocado de tu pavo a este jinete cansado?, preguntó con voz metálica. Mira, he cabalgado toda la noche y me estoy muriendo de hambre. ¿Qué tal si me convidas un pedazo de tu almuerzo? Macario, agarrando el pavo como si temiera que se echara a volar, dijo: escúcheme bien, caballero. Yo no invito a nadie, sin distinción de personas, ¿me entiende? Te doy mis hermosas espuelas de pura plata a cambio solamente de esa pierna que ibas a arrancar, propuso el charro, humedeciéndose los labios con su lengua fina, que de haber sido bífida parecería la de una serpiente. Las espuelas no me sirven para nada, aunque sean de plata, porque no tengo caballo que montar. Bien, entonces te daré mi botonadura de oro a cambio de la pechuga de tu pavo. ¿Qué dices? Esas monedas de oro no me favorecerán en nada. Si alguien me ve con una sola de esas monedas de tu botonadura, me meterán a la cárcel y me torturarán hasta que les diga dónde la robé, y después me cortarán una mano por ladrón. ¿Y qué haré yo, leñador, con una mano de menos? El charro insistió: escúchame, buen amigo. Oiga, interrumpió Macario con impaciencia. Ni usted es amigo mío, ni yo lo soy de usted, ni lo seré mientras viva. Entiéndalo bien. Y ahora vuélvase al infierno de donde vino y déjeme gozar en paz de esta comida solemne. El charro hizo una mueca horripilante y juró soezmente y maldiciendo al mundo y a la raza humana, y se marchó. Macario lo siguió con la vista hasta que hubo desaparecido y, moviendo la cabeza, murmuró: ¿quién lo creyera? Pero en fin, hay que convencerse de que al crear este mundo, el Señor necesitó de toda clase de entes. Suspiró y agarró la pechuga del pavo con la mano izquierda, como antes lo hiciera, tomando con la derecha una de las piernas, y nuevamente volvió a darse cuenta de la presencia de dos pies frente a él, exactamente en el mismo sitio en el que solo unos segundos antes se había parado el charro. Los pies que ahora veía iban calzados con guaraches muy maltratados, que ponían de manifiesto las andanzas de su dueño. Aquellos pies correspondían sin duda a un hombre fatigado, porque parecían hundirse sobre sus arcos. Macario levantó la vista y se encontró con un rostro muy sincero y agradable, orlado de una barbilla rala. El caminante vestía de manta muy vieja, pero bien limpia. Su apariencia era la de cualquier campesino de la región. Los ojos de Macario quedaron prendidos a los del peregrino,
como si los de éste tuvieran un poder mágico. Y a través de ellos, el leñador descubrió que en el corazón de aquel hombre pobre se hallaban reunidas todas las bondades del cielo y de la tierra. Con una voz en la que parecían escucharse las notas de un órgano lejano, el visitante dijo: «Dame, buen vecino, como yo habré de darte algún día. Tengo hambre, mucha hambre, porque según puedes ver, amado hermano, vengo desde muy lejos. Dame por favor la pierna que tienes en la mano y te bendeciré por ello. Con esto podré satisfacer mi hambre y recuperaré las fuerzas, porque todavía tengo que andar mucho para llegar a casa de mi padre». «Caminante, es usted un hombre muy agradable, el más bondadoso de los hombres que he conocido y conoceré», dijo Macario como si estuviera orando ante la Virgen. «Entonces, mi buen hombre, dame siquiera la mitad de la pechuga de tu ave, porque sin duda a ti no te hará mucha falta». «Oh, mi querido peregrino», dijo Macario gravemente, «si usted, mi reverendísimo señor, pretende asegurar que en realidad nada pierdo, le contestaré con muchísima pena y a la vez con toda humildad, porque no hallo otra forma de respuesta que darle, que usted está equivocado. Sé perfectamente que jamás debiera hablarle de esa forma a usted, porque es tanto como blasfemar. Sin embargo, no puedo evitarlo. Tendría que hablar así, aunque me costara la entrada al cielo, porque la voz y los ojos de usted me obligan a decir la verdad. Usted sabe, señor, que no puedo perder ni siquiera el más pequeño pedacito de este guajolote. El ave, y yo le ruego que comprenda, me fue dada con la intención de que la comiera entera y yo solo. Dejaría de estar completa si yo regalara, aunque fuera solo un pedacito del tamaño de una uña. Así pues, señor mío, le ruego que perdone usted el pensamiento de este pobre pecador. Se lo ruego». El peregrino miró a Macario y le dijo: «Yo te comprendo, Macario, hermano. Te comprendo y te bendigo. Puedes comer tu pavo en paz. Pasaré por tu pueblo, me asomaré a tu choza y bendeciré a tu buena mujer y a tus hijos. Que Dios sea contigo hoy, mañana y hasta el día último sobre la tierra». Macario, después de seguir con la vista hasta perderlo al peregrino solitario, movió la cabeza y se dijo: «Realmente me da pena. Estaba tan cansado y hambriento, pero yo nada podía hacer. Habría insultado a mi esposa. Además, yo no podía haber dado ni la pierna ni parte de la pechuga, porque entonces habría dejado de tener el totole entero». Volvió a agarrar la pierna del pavo para tirar de ella e iniciar su comida,
cuando una vez más vio un par de piernas frente a sí. Calzaban sandalias antiguas y Macario pensó que el forastero debía ser un hombre venido de tierras muy lejanas, porque nunca había visto sandalias como aquellas. Poco a poco fue elevando la vista hasta descubrir un personaje en el que el hambre se manifestaba en forma espantosa. En su cara no quedaba rastro alguno de carne. Todo era hueso. Como solo hueso eran las piernas, las manos del nuevo visitante. Sus ojos parecían dos grandes agujeros oscuros cavados en aquella cara descarnada. La boca estaba constituida por dos hileras de recios dientes descubiertos por la carencia de labios. Se apoyaba en un largo bastón de caminar. Iba cubierto por una túnica azulina de una tela que no era ni algodón, ni seda, ni lana, ni material alguno conocido por Macario. Del cinturón, descuidadamente colocado alrededor de la túnica, colgaba una caja de caoba muy maltratada, de la que partía el tic-tac de un reloj. Fue aquella caja que este personaje traía en lugar del reloj de arena fina que Macario esperaba ver, lo que confundió sus ideas acerca de quién podía ser el nuevo importuno. Al comenzar a hablar, el forastero lo hizo con una voz semejante al sonido producido por el choque pesado de dos trozos de madera. ¡Ay, compadre! Tengo hambre, muchísima hambre. No hay para qué hablar de ello, compadre. Ya lo veo, dijo Macario sin mostrar el menor temor por la horrible apariencia del recién llegado. Ya que puedes verlo, no dudarás de que necesito algo en el estómago. ¿No quieres darme esa pierna del pavo que te disponías a cortar?, preguntó el extraño visitante. Macario, lanzando una exclamación desesperada y levantando los brazos, con el gesto de un ser humano vencido después de tenaz lucha, dijo: «Bien», y con voz plañidera agregó: «¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada. Tenía que sucumbir finalmente. Ya lo presentía. No hay escape posible. Hubiera podido gozar de gran ventura, pero el destino no lo quiso. Y así debe ser. Nunca. Así pues, ¿qué hacer? Bien, compadre, llénese la barriga. Yo bien sé lo que es tener hambre. Nunca he tenido otra cosa en mi vida. Siéntese frente a mí. Medio pavo es suyo. Gócelo». Comieron juntos y fue aquella una comida alegre, salpicada de flores de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y carcajadas por parte del anfitrión. Sin duda, el huésped de Macario gustó del pavo,
pues tuvo un sinfín de alabanzas para la buena mujer que lo había cocinado tan bien. De vez en cuando quedaba como fascinado por el encanto de aquella excelente comida y trataba de humedecerse los labios, ausentes con una lengua que no tenía. Macario, sin embargo, sabía interpretar aquel gesto y entendía por él que su acompañante estaba satisfecho y se sentía contento a su manera. Antes que yo llegara, tuviste otros 2 visitantes, ¿verdad?, le preguntó en el curso de su conversación. Cierto. ¿Cómo lo sabe usted, compadre? Yo tengo que saber. Todo lo que ocurre en el mundo, porque has de saber, Macario, que en cierta forma yo soy el padre de la vida. No hay secretos para mí. Y continuó. El primero de tus visitantes era ese que tantas dificultades nos causa, el demonio. Ya lo sabía, dijo Macario convencido. Este tipo puede presentárseme bajo cualquier disfraz, el que guste, que de todos modos lo conozco. Él quería atraparme. ¿Por qué habría yo de darte parte de mi guajolote? Indio, pero conozco bien sus mañas. ¡Ah!, exclamó el huésped diciendo. Y el segundo visitante era bien. Tú sabes a quién me refiero. Lo reconociste, ¿verdad? Desde luego. ¿Acaso no soy cristiano? Lo habría reconocido en cualquier parte. Sentí mucho tener que negarle un pedacito, porque fácilmente se veía que tenía mucha hambre y necesitaba con urgencia algún alimento. Pero, ¿quién soy yo, pobre pecador, para honrarme dando a nuestro Señor un trocito de mi pavo asado? Su padre posee todo en el mundo y es dueño de todas las aves. Él puede darle a su hijo cuantos totoles desee. ¿Quién soy yo, pobre leñador, con 11 hijos que alimentar, para humillar a nuestro Señor, haciéndole aceptar de mis manos, de pecador, una pierna de mi pavo asado? Yo soy hijo de la iglesia y como tal tengo que respetar el rango y el poder de nuestro Señor. Vaya filosofía, compadre, dijo el desconocido. Puedo asegurarte que tienes una mente sana y que tu cerebro funciona perfectamente en lo que se relaciona con la protección de lo que es tuyo. Lo único que me intriga ahora es tu actitud hacia mí, dijo el visitante, limpiando el hueso de un alón con sus recios dientes. Lo que quiero decir es que, bueno, ¿por qué me diste la mitad de tu pavo cuando solamente unos minutos antes habías negado hasta un alón al diablo y otro al Hijo del Señor? ¡Ah!, exclamó Macario, subrayando con un ademán su exclamación. Eso es diferente. La cosa con usted es distinta por una razón. Yo soy humano y sé lo que es el hambre,
y lo que es sentirse morir de necesidad. Es cierto que he tenido el mal corazón de negar a mi mujer un bocado del pavo que ella preparó para mí con todo su amor. Tuve el mal corazón de hacerlo porque, siendo delgada como es, no se ve ni en una pequeñísima parte tan hambrienta como usted. Tuve voluntad suficiente para no darles a mis pobrecitos hijos, siempre deseosos de comer, algunos bocados de mi pavo. Porque a pesar de lo hambrientos que están, ninguno está ni en una pequeñísima parte tan hambriento como usted. Vamos, compadre. Vamos, dijo el huésped, haciendo visibles esfuerzos por sonreír con los labios que no poseía. No le des tantas vueltas al asunto. Eres un verdadero matalascayando. Pero dime la verdad, no temas lastimarme. Tú dijiste cuando empezaste a hablar que, atendiendo a una razón, me habías convidado. Ahora dime cuál es la otra. Bien, compadre, contestó Macario. En cuanto le vi, comprendí que no me quedaba tiempo de comer ni una sola pierna y que tendría que abandonar el pavo entero. Cuando usted aparece, ya no da tiempo de nada. Así pues, pensé, mientras él coma, comeré yo, y por eso partí el guajolote en dos. En esta primera inducción que vamos a llevar de la lectura de Macario, es para nosotros muy importante conocer su sentir, sus apreciaciones de esta interesante lectura. Bueno, ¿qué sintieron? ¿Cómo la vivieron? ¿De dónde viene el deseo, la fuerza de Macario para llegar a desear comer solo un pavo, un totole o un guajolote, él solo, y ese deseo duró 20 años? Entonces, nos encantaría escuchar sus comentarios. Yo creo que vale la pena también que los estudiantes recuerden que Bruno Traven es un personaje excepcional en la historia de la literatura mexicana. Efectivamente, hoy justamente son 100 años. Bruno Traven llega en 1924 a México, después de un periplo por varios países, y tiene alrededor de 20 nombres. Tan es así que no se sabe hasta el final de su vida, que acontece aquí, su fallecimiento en la Ciudad de México, es que la viuda de él logra decir el nombre de él, el nombre auténtico de él. Pero entonces, y Bruno Traven desarrolla toda su capacidad literaria escribiendo una veintena de novelas, la mayoría de las cuales están traducidas al español. Fueron un éxito en México en su época, en los años 30, 40. Y Macario es una de sus últimas obras, creo que es escrita en 1950. Pero lo importante, después de contextualizar todo esto, es lo que tú preguntas. ¿Qué nos deja adentro a nosotros? ¿Qué sensación nos deja la lectura de este cuento? ¿Qué nos deja la fuerza del deseo? Que es lo que nos permite trascender lo dado que nos fue dado. Macario, independientemente que ya tuviera su pavo, se tiene que enfrentar todavía en la última etapa con 3 obstáculos tremendos. Pero él, haciendo uso de su ingenio, puede negociar tanto con el bien como con el mal, con el diablo y con el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero incluso también con la muerte. Y la muerte, al ser, como ella lo dice,
es la dadora de la vida, ajá, al ser que Macario, como le dijo, eres un mátalas callando. Ahí le está hablando de su ingenio y de la fuerza de su deseo. Que para desear algo, Macario sabía lo que quería, persistió en ello durante 20 años, por lo mismo lo consiguió. Tal vez no como él quería, pero sí llegó a conquistar eso y no nada más a conseguir su deseo, sino alargar la vida. Entonces, esto es lo importante y trascendente de esta historia, la fuerza y la potencia de lo que es el deseo en sí, que es lo que nos permite, es una potencia luminosa que es la que nos lleva a trascender lo dado que nos fue dado. Es decir, en parte también encontramos en Macario, eso es una alegoría justamente de la formación del deseo del hombre a través de su diálogo interno, a través de su entendimiento de la relación que él tiene con el entorno en el que vive. La extrema pobreza. Exactamente. Y justo con ello también, al momento en que esa voluntad del sujeto, en ese caso de Macario, llega a culminar en el cumplimiento de su deseo, es cuando se enfrenta a 3 obstáculos que van a ser los que van a definir finalmente algo que es trascendental en la obra, que es el destino del hombre. Macario aceptó la negociación con la muerte porque sabía la potencia y la fuerza del destino. Hasta aquí llegamos por ahora. Les agradecemos mucho su participación y que sigan con nosotros en las próximas historias.